Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes este viernes. Un viernes de bar y pandón, que se casa la reina con Juan Barrigón. El primer viernes de enero, ¿verdad? El primer viernes de enero. Y el primer viernes del año. El primer viernes del año, y es sumamente importante. Este es un año que viene pletórico de situaciones interesantes. La economía creció en el año pasado, recién pasado. Todos los pronósticos indican que el crecimiento seguirá más o menos la misma ruta que ha tenido en los últimos años. Tal vez no crezcamos económicamente a un nivel de un 7%, como ha revelado el Banco Central, ni un 6.7%, como dicen los organismos internacionales, que está por encima de lo normal. Pero evidentemente vamos a seguir creciendo a pesar de que hemos entrado a un año preelectoral, y la tradición y la costumbre en este país es que mucha gente se aguante por el temor a lo que pueda pasar en un proceso electoral. Naturalmente esos temores son solo temores porque el país ha logrado superar todos esos traumas a lo largo de los últimos años, y a pesar de toda esa incertidumbre que fomentan las mismas voces agoreras de los políticos y de los partidos, de que todo aquí está mal, que aquí esto se va a incendiar, el país no se incendia y el país sigue marchando en su ruta indetenible hacia el futuro. Y creo yo que, y lo aseguro y lo afirmo, y me comprometo a ello dentro de mis posibilidades, que la obligación de cada ciudadano que ame a su país es tratar de empujar que ese sendero, que ese camino, ese trayecto hacia el futuro que todos nos merecemos, no se detenga. Y hay que evitar que este año, que es un año de pronósticos políticos, porque el año que viene vamos a tener elecciones, no sea una razón para detenernos en ese camino que hemos venido trazando desde hace ya muchos años. Sí, mira, Miguel, y hablando de economía, este año, ahora en los primeros días del año, se ha publicado un comunicado del Banco Central, técnicos del Banco Central, defendiendo el modelo económico que se ha aplicado en el país durante los últimos años. Ellos incluso hacen un recuento de cómo el modelo a partir del año 90 comenzó a cambiar y cómo ha generado resultados positivos. Es decir, el crecimiento se ha mantenido durante todos estos años, con excepción de un periodo de olvidar, que fue un periodo de unos 2 años de una gran crisis que sacudió al país. En el 88, 89. Pero también hubo la crisis bancaria, que también se 2013, interrumpió ese ritmo de crecimiento. Es interesante. Pero el país esa crisis permitió establecer y reveló que la fortaleza de la nación, porque el país pudo recuperarse de esa crisis. Pudo recuperarse con una rapidez verdaderamente sorprendente. Y yo creo que eso indica que nosotros tenemos que tener confianza en nuestro potencial. Es uno de los aspectos que se toca en el documento, la capacidad de resistencia. Ahora hay un término que se utiliza mucho, resiliencia de la economía, cómo se ha recuperado. Y es interesante porque tenemos mucho tiempo yendo a políticos y economistas, principalmente de la oposición, cuestionando el modelo económico, planteando que debe cambiarse. Entonces yo creo que este es un aporte que hacen los técnicos del Banco Central con este documento bien argumentado, e incluso pensé que iba a generar un debate, que algunos economistas quizás lo iban a refutar o iban a hacer sus... nosotros, por ejemplo, en el periódico El Caribe conseguimos algunas reacciones, pero me parece que este documento puede dar pie a un debate interesante. El último artículo semanal de Paveriza, que analiza la proyección económica del país, y que me pareció muy interesante porque es muy objetivo el artículo, y reconoce los avances que hemos logrado, reconoce la fortaleza de la economía dominicana, pero también plantea las debilidades y el cuidado que se tiene que tener para que esa fortaleza no se debiliten y que esas debilidades no se hagan todavía más frágiles. Y eso es sumamente interesante. Es evidente que la economía, nosotros no somos una autarquía económica, es decir, no existen ya las autarquías, ningún país se puede valer por sí mismo.
todo depende de las relaciones entre los estados, y lo que ocurre en un lugar tiene repercusión en otro lugar necesariamente cuando se trata de una economía globalizada donde hay tanta interdependencia entre un país y otro. Pero evidentemente todavía los precios del petróleo pueden significar en un momento dado una amenaza para el país, porque como somos importadores netos de crudo, es decir, de todos los combustibles que se consumen en el país tienen una procedencia del exterior, y cuando se mueve el mercado hacia arriba, eso tiene una repercusión muy negativa en las finanzas públicas y en la economía en sentido general. Pero yo creo que este país marcha bien, y nosotros tenemos que llenarnos de optimismo, porque el pesimismo paraliza a las naciones, paraliza a los individuos y paraliza a las naciones. Cuando una gente se cree incapaz de hacer algo, no lo hace, aunque tenga todo el potencial y toda la fuerza y todos los recursos para hacerlo. El miedo al porvenir, a los cambios, es fundamental y es aterrador. Yo estoy de acuerdo con el pronóstico del Banco Central, pero yo creo que nada en el mundo es estático, todo se transforma, la materia se transforma, y así se tiene que transformar la economía. El mundo va avanzando, el mundo va cambiando, y los avances y los cambios tecnológicos imponen cambios en los modelos económicos que son cambios que son inaplazables porque te puede quedar atrás. Sí, y que todavía quedan pendientes, lo admiten los propios técnicos del Banco Central en su comunicado, una serie de acciones, mecanismos que garanticen que este crecimiento que se verifica año por año, y que este año nos convertimos en líderes en la región, superando por mucho a Panamá, todavía queda pendiente que esto se produzca lo que se llama el derrame, es decir, que esto se traduzca en una mejoría en la calidad de vida, no de un grupo de personas, sino de la mayoría. Hay todo un mito con relación a ese derrame, es decir, la redistribución de la riqueza que produce un país. Lo primero que hay que establecer es que solamente hay posibilidad de distribución cuando hay riqueza. Y solamente hay riqueza cuando una economía crece. Cuando una economía se estanca, no hay posibilidad. La opción es distribuir equitativamente la pobreza. Y eso no beneficia absolutamente nada. Vamos a hacer una pausa y luego de ella vamos a seguir hablando sobre este punto, porque hay toda una leyenda negra alrededor de este tema de la redistribución de la riqueza. Regresamos después de la pausa aquí en Edición Nocturna.